Bien, vamos a continuar con esta serie para revisar en esta ocasión la expresión salí de Dios que dijo el Señor Jesucristo en algunas ocasiones. Y para esto vamos a escuchar cómo es que se entiende por parte de la argumentación antitrinitaria esta expresión. Vamos a pasar entonces a la escena para estar juntos eh, visualizando y poder percibir la óptica que se presenta a continuación. Así que escuchemos con atención, te invito. Eh, a veces nosotros leemos, por ejemplo, cuando dice, Jesús dice, créeme que yo, ¿qué dice él? Créeme que yo salí del Padre. Él no dice, créeme que yo salí del cielo. No, él dije, créeme que yo salí del Padre. Eso es literal, literal. No podemos trocar lo que él dijo. Y él dijo, o sea, en su palabra, la sabiduría, el verbo, porque el verbo es la sabiduría, Bien, vamos a estar dentro de lo que es el panorama de la primera frase, salí del Padre o salí de Dios, que dijo el Señor Jesucristo. Véase que se está haciendo una alusión a que hace una referencia literal allí el Señor Jesucristo de que salió de Dios. Vamos a ver que sí es una frase literal, sin embargo, vamos a notar en el propio texto que no se está refiriendo a lo que suponen los antitrinitarios que estamos escuchando. No se está refiriendo al engendramiento supuesto ontológico en algún momento de la eternidad, que Cristo fue engendrado supuestamente en el interior del ser de Dios, como un engendro, y después salió del ser de Dios. No se está refiriendo a eso la expresión que dijo el Señor Jesucristo, salí de Dios. Vamos a escuchar nuevamente para tenerlo en mente, presente y podamos entonces ir más a fondo en este comentario que afirman estos argumentadores. Escuchemos. eh, a veces nosotros leemos, por ejemplo, cuando dice, Jesús dice, créeme que yo, ¿qué dice él? Créeme que yo salí del Padre. Él no dice, créeme que yo salí del cielo. No, él dije, créeme que yo salí del Padre. Eso es literal, literal. No podemos trocar lo que él dijo. Bueno, entonces, acerca de este punto, vamos a notar que en realidad el Señor Jesucristo, cuando dice que salió de Dios o salió del Padre, está haciendo alusión a que de estar en la más inmediata cercanía de Dios, en el cielo, vino a este mundo con una encomienda, con la encomienda de llevar a cabo lo que corresponde al plan de salvación en la venida que hizo el Señor Jesucristo. Vamos a estar notando este punto y acerca de Proverbios 8 ya hemos destacado, acerca de la sabiduría, ya hemos destacado lo que tiene que ver con la realidad de lo que está indicando este proverbio acerca de la sabiduría que se ejemplifica al Señor Jesucristo en algunos de los pasajes que se han citado a veces, que ya hemos notado, de ese proverbio y que hemos visto que realmente se está refiriendo no a una situación ontológica proclamada por la argumentación antitrinitaria, sino a un grado de realeza, que es lo que se configura en el proverbio al unísono con lo que ya hemos revisado en otros pasajes de las Escrituras. Y todo esto tiene como un contexto céntrico el Salmo 2.7. Te invito a que revises el Salmo 2.7 que no hacen los antitrinitarios en una vastedad de materiales que les he revisado. Realmente no puntualizan la realidad de lo que es el contexto del Salmo 2.7, que es muy céntrico en este tema, y posteriormente hemos de evidenciar de esos trabajos cómo realmente hacen caso omiso al verdadero contexto bíblico del Salmo 2.7, que dice lo siguiente, lo voy a leer a continuación para que lo tengamos presente y que lo recordemos en
las siguientes presentaciones cuando corresponda este tema específico de este contexto. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Tiene su propio contexto este pasaje. Fue citado en el Nuevo Testamento en el contexto propio que los escritores bíblicos plantearon, no en el contexto ontológico que presentan vez tras vez los antitrinitarios, descontextualizando el pasaje, el proverbio. Así que vamos a continuar para poder ver con atención esa frase acerca de la salida del Señor Jesucristo que Él dice. Vamos al pasaje enseguida. Vamos a Juan 8:42, que es uno de los pasajes citados, y dice aquí, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Aquí está la expresión. Yo de Dios he salido. De inmediato la mentalidad ágil, antitrinitaria que estamos escuchando, eh, focaliza esta expresión para darle el sentido ontológico de que está diciendo Cristo que Él como engendrado, como un engendro, salió del interior del ser de Dios. Es lo que están diciendo. ¿Cuál es su base? Ninguna. Tan solo es la idea ya prejuiciada que tienen con relación al pasaje. Pero no es lo que está diciendo el texto y lo vamos a examinar. Entonces dice, porque yo de Dios he salido y he venido. Ellos rompen el esquema del pensamiento natural bíblico para decir que se está hablando de dos tiempos aquí, de forma diferente de lo que está proyectando el pasaje. Dice, yo de Dios he salido, sí, cuando en la eternidad, en los siglos del pasado, surgió el engendro o nació el engendrado. Y después vino a la tierra. Es la forma que eh, dicen acerca de este pasaje los antitrinitarios. Pero vamos a ver que no es esa la forma en que proyecta el propio pensamiento ilativo del pasaje en su propio contexto. Esa no es la forma. Tiene que ver con la encomienda que Dios ha dado, dio al Señor Jesucristo para venir a este mundo específicamente. Es una salida con un propósito específico, con una encomienda específica. De allí que esta salida mencionada es para que se venga a este mundo, para que Cristo venga aquí y desarrolle lo que tiene que ver con esa parte del plan de salvación que tenía que llevar a cabo en este mundo. A eso se refiere y lo vamos a constatar, a confirmar eh, dentro de la temática como la vamos a estar observando. Mientras tanto, vamos a la siguiente escena. Voy a compartir otra parte en el mismo tema, es decir, la misma temática en esta otra escena que vamos a notar enseguida para ver este desarrollo interpretativo, ajeno a las escrituras, por supuesto, que vamos a escuchar enseguida. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero hablarles acerca de una expresión que utiliza Cristo en el Evangelio de Juan, que dice acerca de sí mismo, yo salí de Dios y vine al mundo. Esta expresión, salí de Dios, es pasada por alto muchas veces por los creyentes que leen las Escrituras, pero tiene un significado muy profundo. Tiene que ver con la naturaleza de Cristo, tiene que ver con la relación que tiene con el Padre, y me gustaría que podamos analizarlo en este corto video. La expresión más bien vamos a notar que con lo que tiene que ver es con la misión, no con la naturaleza, de forma ontológica, que es lo que está ya desde aquí el argumentador insinuando. Tiene que ver más bien con la misión en esa relación de
armonía que siempre han tenido, como ya vimos en los temas anteriores. Te invito a ver al menos los dos temas anteriores de esta serie para que puedas verificar junto conmigo en esos temas de estudio cómo hemos comprobado que no ha habido un tiempo en que no hayan estado en íntima relación tanto el Logos como Dios. Siempre han estado en comunión. Y una vez que ya viene el aspecto de que venga el Señor Jesucristo a este mundo, entonces allí si viene el Señor Jesucristo a este mundo en un formato que corresponde solamente a Él como el monoyenés, como el único en su clase, y que ya hemos revisado que entonces viene del cielo, de estar de la inmediata cercanía en la presencia de Dios, en el cielo, viene a este mundo, que es lo que estamos tratando en este pasaje, que es un texto donde se presenta precisamente por parte del Señor Jesucristo, ahí en los versículos que vamos a notar, en los textos que se van a leer a continuación del Evangelio de Juan. Vamos a notar que se está haciendo esa referencia directa a lo que es el respaldo que Dios hace del Señor Jesucristo, porque es en esa coordinación en la deidad que en esta autorización que recibe el Señor Jesucristo para venir, es lo que Él apela a esto, a esta encomienda que Dios ha dado en común acuerdo dentro de su proyección en la divinidad que ellos han destacado en esta coordinación que se ve dentro de lo que es el llevar a cabo el plan de salvación. Entonces, vamos a ver que más que ontología, más que un aspecto ontológico, es un aspecto misional en consideración con el plan de salvación. Y lo vamos a notar enseguida. El primer pasaje que quiero compartir con ustedes se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 42, que dice lo siguiente: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Fíjense la expresión que se utiliza aquí. Jesús le dice a los escribas y fariseos que si ellos fueran hijos de Dios, lo amarían a Él, porque Él salió de Dios y vino de Dios. O sea, vino al mundo no por sí mismo, sino porque el Padre lo envió. Pero fíjense esta expresión: la salida de Cristo, Cristo salió de Dios y después vino al mundo. Esta expresión es muy importante porque tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Bueno, se dan cuenta cómo habla en relación a esa expresión de Juan 8:42. Vamos al pasaje. Dice que tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Y aquí está el pasaje, aquí lo tenemos. ¿Sí? Este es el texto. Y esta es la expresión específica. Yo de Dios he salido. Y dice, se está refiriendo al nacimiento de Cristo. Vamos a notar que no hay tal situación. Sigamos escuchando un poco más al argumentador. Es en esta parte aquí. Escuchemos. Vamos a ver con más detalle. Esta es la primera vez que aparece, pero aparece nuevamente. Bueno, hasta ahí llegó nada más su comentario acerca de Juan 8. Ahora vamos nosotros a verificar Juan 8:42, el texto que ya leyó, y vamos a anotar su contexto y de qué está hablando. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Aquí no está pretendiéndose por parte del Señor Jesucristo que sus opositores estaban diciendo que ellos habían salido del ser de Dios al decir que era su Padre. No, no hay tal referencia. Lo que se está diciendo aquí es que ellos consideraban a Dios como su Padre. Sin embargo, el Señor Jesucristo les responde, si así fuera, si vuestro Padre fuese Dios,
ciertamente me amaríais. O sea, si hubiera realmente esta identificación con la voluntad de Dios por parte de los opositores de Cristo, en realidad estarían aceptando al Señor Jesucristo, lo hubieran aceptado como el enviado de Dios. Es lo que dice enseguida, porque yo de Dios he salido. Aquí no se está haciendo alusión a un grado de nacimiento ontológico en algún momento de la eternidad, como proclama la teoría del engendramiento del Señor Jesucristo divinamente hablando, sino que está diciendo aquí con relación a la encomienda que ha recibido de Dios para venir aquí. Nótese que dice, porque yo de Dios he salido. Es decir, no queda hasta allí nada más la mención, sino que hay un complemento. De Dios he salido. ¿Y para qué salió? Dice, y he venido. Esta es la conexión completa del pasaje. Así que se da la encomienda para que salga el Señor Jesucristo de estar en la inmediata cercanía, en la presencia de Dios, en el cielo, para venir. Por eso dice, he salido. Esta expresión de Dios he salido tiene que ver precisamente con esa encomienda que se verifica en su venida, en la venida de Cristo a este mundo, y se confirma en lo que sigue. Dice, pues no he venido de mí mismo. Es decir, yo no me envié a mí mismo, no vine por mi sola autoridad. Dice, pues no he venido de mí mismo. Aquí no está diciendo, pues yo no salí de mi ser ontológicamente, no es el tema. El aspecto ontológico de un supuesto nacimiento de Cristo en el cielo, ese no es el tema, sino la autoridad, el respaldo de la salida con un propósito definido. El propósito definido es venir a este mundo para la glorificación de Dios, para los efectos redentores y todo lo que conllevó el que viniera el Señor Jesucristo aquí con relación a los intereses eternos que tiene en su trasfondo su venida a este mundo cuando vino a encarnarse. Así que dice, yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Aquí está diciéndose tal cual el Señor Jesucristo presentó esta situación. Él presenta como respaldo de su venida, de su salida, la encomienda divina. Vino a este mundo no por su forma exclusiva de considerar, sino que dentro de la coordinación divina dice, yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces vemos la coordinación. Cuando dice yo de Dios he salido, tiene su correspondencia con esta expresión, sino que Él me envió. Es decir, salí porque Él me envió. Este es el complemento directo de lo que estamos notando en el pensamiento natural del pasaje. Si vino el Señor Jesucristo, si salió de estar en la inmediata presencia de Dios en el cielo, es porque fue enviado por Dios. Él lo envió. Y aquí tenemos la correspondencia siguiente. Cuando dice, y he venido, ¿a qué se refiere y he venido? Que precisamente Él viene por la encomienda que recibió de Dios en esta coordinación, porque no fue una encomienda en contra de su voluntad. Ya cuando estudiamos más a fondo vemos que el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo. Sin embargo, en la coordinación divina viene este respaldo de esta decisión del Señor Jesucristo avalada por Dios.
Y entonces viene el Señor Jesucristo. Dice, y he venido, pues no he venido de mí mismo. ¿Sí? Esta parte donde dice, y he venido, tiene su respaldo aquí, donde dice yo de Dios he salido. Entonces, cuando dice y he venido, va a aclarar que no fue por cuenta propia, excluyente de la voluntad de Dios, sino en armonía, en coordinación con su voluntad, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, así, en corto, dentro del propio versículo, lo que tenemos es esta dinámica natural del pasaje. Dice el Señor Jesucristo, yo de Dios he salido. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo encomendó, recibió en coordinación con Dios esta autorización para salir, para venir a este mundo. Pues Cristo no vino por sí mismo. Dice, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahí está certificando este respaldo divino a su misión, a la misión del Señor Jesucristo. Es de carácter misional. No tiene que ver con un supuesto dato ontológico, yo de Dios he salido, no. Es con relación a la misión de venir a este mundo, lo que está indicando el Señor Jesucristo. Y esto tiene un contexto, ya lo venía mencionando el Señor Jesucristo a través de ocasiones anteriores a esta, como vamos a ver aquí mismo en Juan capítulo 8, vamos a verificar el siguiente contexto para que podamos percibir esta misma consideración que estamos notando acá. Vamos a ir al versículo 14, que dice lo siguiente. Notemos. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido. Y ese de dónde, por supuesto que es de haber estado en la inmediata, cercana presencia de Dios en el cielo, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Es decir, dentro de todo el sendero del plan de la salvación que ha sido trazado en armonía con Dios. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, porque se habían alejado los opositores de Cristo del verdadero estudio de las Escrituras y habían puesto su propia idea en los textos bíblicos. Así que nótese cómo se apela a la armonía con la voluntad divina en este pasaje, haciendo la mención de que el Señor Jesucristo da testimonio acerca de Él. Sin embargo, dice que esto lo está haciendo dentro de un contexto de dónde ha venido. Es decir, sé de dónde he venido. Tiene este trasfondo que va más allá de una mera particularidad humana, sino que se menciona de esta manera el grado celestial, y lo vamos a notar enseguida, cuando dice en el siguiente pasaje, vamos a ver en el versículo 16, lo que se tiene en mente. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Así que aquí está haciendo alusión a este respaldo de coordinación, de armonía en el plan salvífico
de la razón de la salida de Cristo, de estar en la inmediata presencia de Dios para venir a este mundo. ¿Sí? Viene este respaldo al decir acá, dice que no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Así que aquí tiene el mismo pensamiento de Juan 8:42, la evocación del respaldo divino para venir a este mundo. De donde estaba, de donde vino el Señor Jesucristo es del cielo, de estar en la inmediata presencia de Dios, viene a este mundo en coordinación, no por sí solo, sino porque es en armonía con Dios. Dice, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahí está. Entonces manifestándose este mismo principio que vemos en el versículo 42 de este mismo capítulo. También vamos a notar en el versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, ¿cuál es el tema en el contexto de Juan 8:42? El que Cristo fue enviado con el respaldo del Padre, fue enviado por el Padre y apela a esta autoridad divina, a la autoridad del Padre, como motivo de su salida a este mundo, en su misión para venir a esta tierra para efectos de desarrollar el plan de salvación, el plan salvífico. Así que dice que yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahí está la apelación a la autoridad divina. Luego, en el versículo 26, porque recordemos que el Señor Jesucristo dejó su realeza, dejó su manto real, dejó el trono. Y ahora viene dentro de este contexto de la encarnación a un reconocimiento, a una glorificación de Dios como parte estratégica de su misión a este mundo, la glorificación de Dios. Vemos ahora en el versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Ahí está. Entonces vuelve a decir en esta apelación de autoridad divina, dice, el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Así que aquí tenemos esta contextualización natural en el capítulo 8 de Juan. Vamos a ver también acerca de esto mismo en los versículos 28 y 29. Dice así, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Una frase muy cargada de significado. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, nótese cuál es el tema, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que para esto salió el Señor Jesucristo, para hacer lo que siempre ha agradado a Dios. Sí, en esta glorificación divina, en su ministerio terrenal. Así que esto es lo que tenemos en el contexto de Juan 8:42. Vamos ahora al versículo 38 para observar lo siguiente. Dice este versículo lo siguiente, yo hablo
lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de su Padre. Aquí el tema no tiene que ver con que se está haciendo una alusión a que los opositores de Cristo fueron engendrados en el interior de Satanás y surgieron de su Padre, del interior del ser de su Padre. Ese no es el tema. Ellos pretendían ser enviados de Dios, pero se habían alejado de la voluntad de Dios y estaban haciendo la voluntad de Satanás. Es dentro de este contexto el planteamiento del Señor Jesucristo en sus respuestas, en sus menciones a sus opositores. Tampoco Cristo estaba hablando de que Él había sido un engendro y había salido cual engendro del interior de Dios. Ese no es el tema. Eso no está diciendo en ninguno de los pensamientos de la ilación que estamos estudiando aquí en Juan 8. No hay nada acerca de ese punto, sino con relación a realmente estar en la voluntad divina, en esta calidad de enviado de Dios. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y ya hemos notado acerca de la cercanía de Cristo. Siempre han estado en comunión. Y cuando vino el Señor Jesucristo también estaba cerca del Padre en el sentido de esta armonía, de esta relación diaria en comunión especial con Dios. Lo opuesto a los opositores de Cristo, que se habían alejado y alejaban al pueblo también de la verdadera comprensión de las Escrituras. Y el Señor Jesucristo venía a dar la luz verdadera a las Escrituras, al conocimiento de la palabra de Dios. Y es entonces que ahora llegamos al versículo 40, que dice lo siguiente: Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Véase cómo se está haciendo esta constante apelación a la autoridad divina en la misión del Señor Jesucristo de hablar la verdad, a diferencia de sus opositores. Aquí el tema no es un nacimiento ontológico de Cristo, ni tampoco nacimientos ontológicos de sus opositores saliendo como engendros del ser de Satanás. Ese no es el tema, sino como enviados de Dios que se postulaban ellos decían ser los enviados de Dios, los dirigentes que lo eran, sin embargo, se habían alejado de la voluntad de Dios, ahí ya no eran en ese entonces, puesto que se oponían a lo que era la voluntad divina, de donde Cristo había salido, de la inmediata presencia de Dios, como enviado de Dios, dentro de esta estrategia planificada en la deidad. Los dirigentes del pueblo rechazaban la voluntad divina al rechazar al Señor Jesucristo en su ministerio como enviado de Dios. Si ustedes fueran eh, como enviados de Dios verdaderamente, si fueran los enviados de Dios, en esta actitud que tienen es lo que les está respondiendo el Señor Jesucristo, entonces se identificarían conmigo, porque yo también he sido enviado por Dios. Pero en realidad lo que vemos es la total oposición de este liderazgo judaico, que inclusive se proclamaba ser descendiente de Abraham, pero tan solo lo veían en el matiz de una situación étnica, de sangre, pero no en la conversión del carácter. Y entonces estaban en el polo opuesto de la misión del Señor Jesucristo. Por eso dice Cristo, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Definitivamente que no. Y sigue diciendo más en el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Veas el énfasis, ¿dónde está? En las obras, como supuestos
mm, representantes de Dios, realmente no lo eran. No eran enviados de Dios. Habían abandonado la voluntad divina. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y esta era una indirecta al Señor Jesucristo con relación a su nacimiento. ¿Sí? Pretendiendo que el Señor Jesucristo había nacido de fornicación en su nacimiento. Nótese, no hay un énfasis ni una mención acerca de una salida como engendro en el cielo, divinamente hablando, sino dentro de un esquema humano. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. No estaban diciendo tampoco que ellos se consideraban ser engendros, que habían salido del ser de Dios. Ese no era el tema, sino dentro de lo que ellos pensaban ser provenientes dentro de lo que es una consideración a su favor de que Dios los estaba guiando a ellos. Es en ese sentido, no en un grado ontológico de salir directamente del ser de Dios, del interior de Dios, no. No hay tal situación. Hacen alusión a su nacimiento, que era de acuerdo al linaje de Abraham, ¿sí? Así que a esto están haciendo referencia. No existe por ningún lado una mención acerca de un engendramiento en algún momento de la eternidad. Ese no es el punto, ese no es el tema. Y sigue diciendo ahora entonces el versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Aquí está. Entonces manifestándose este principio de la apelación que hizo el Señor Jesucristo a la autoridad divina como enviado de Dios. Su salida a este mundo fue precisamente por el respaldo divino, por la consideración divina en esta misión, en esta salida. Salió y vino, precisamente. Era el propósito que saliera para llevar a efecto el plan de salvación en este mundo. Cristo no se mandó a sí mismo, como pretendían los opositores de él. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, porque Dios lo envió es que Él salió, precisamente. Su salida tiene que ver con la encomienda a venir a este mundo para efectos del desarrollo del plan salvífico. Así que esto es lo que tenemos dentro de este contexto en estos pasajes que estamos estudiando en realidad. No tiene que ver la situación de un supuesto nacimiento como escuchamos en la argumentación antitrinitaria. Ahora pasamos a escuchar el siguiente texto. En Juan capítulo 16, versículo 27, Jesús le habla a los discípulos que en esta ocasión, a diferencia de los escribas y fariseos, ellos sí creen, ¿sí? Ellos sí creen que Cristo salió de Dios. Los escribas y fariseos no creyeron que Cristo salió de Dios, y ahora a los discípulos les dice lo siguiente, versículo 27 del capítulo 16 de Juan. Pues el mismo Padre os ama porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Nuevamente, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Fíjense cómo dice, ¿qué creyeron los discípulos? Que Cristo salió de Dios y después vino al mundo y ahora iba a volver a su Padre. Incluso a Dios lo llama el Padre, ¿no? Salí de Dios, salí del Padre, dice. Ustedes creyeron eso. Y en el versículo 30
Los discípulos responden, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Nuevamente ellos reafirman esta creencia diciendo, creemos que saliste de Dios. Después vamos a ver que en realidad esa expresión es, creemos que eres el Hijo de Dios. Pero Bueno, así que vemos que está pretendiendo en su argumentación, este argumentador, que esta expresión que vamos a notar ahora en Juan capítulo 16, que está haciendo alusión al nacimiento del Señor Jesucristo, a su calidad de hijo natural, como quien ha recibido esa herencia de esa naturaleza divina. Y vamos a ver que no es lo que está diciendo el pasaje. Nuevamente vamos ahora a revisar lo que se leyó. Versículo 27. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Es la misma fórmula, la misma mención del Señor Jesucristo. Salí del Padre y he venido al mundo. Entonces, vamos a notar que esta primera parte tiene su correspondencia en la siguiente, cuando dice, otra vez, o sea, se va a verificar ahora a la inversa, ¿sí? Dejo el mundo y voy al Padre. Aquí está entonces ahora esta correspondencia natural del pensamiento del Señor Jesucristo. Primero indica que los discípulos habían creído que Él había salido de Dios. Dice, yo salí de Dios. Es decir, Él dejó de estar en la inmediata presencia de Dios para venir a este mundo. Por eso dice, salí del Padre, de estar en la inmediata cercanía con Él. A eso se refiere, no a una salida supuesta ontológica como engendro que salió del ser de Dios. Eso no está diciendo. Es con relación a esta autorización de su salida. Salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez, dejo el mundo, o sea, va a salir del mundo y voy al Padre. ¿A dónde va a regresar? A la cercanía que tenía con Dios, en la más inmediata cercanía con el Padre, en el cielo. Eso es lo que está indicando. No es que iba a ir al interior del ser de Dios, porque de allí, según la mirada ontológica del engendramiento de Cristo, había salido del interior de Dios. No está diciendo que iba a regresar al interior de Dios, porque nunca estuvo dentro como engendro del ser de Dios, sino en la más inmediata cercanía de la presencia de Dios en el cielo, como ya vimos, como ya hemos estudiado. Así que vemos ahora eh, que el Señor Jesucristo vuelve a recalcar que Él salió de Dios. Es decir, está haciendo esta apelación de autoridad divina a su venida a este mundo. Yo salí de Dios, salí del Padre, lo reitera, y he venido al mundo. O sea, dentro de lo que es esta mención, se especifica el motivo de su salida, que es venir al mundo. ¿Sí? Está dentro del mismo plano de pensamiento ilativo. Yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Pero ahora va a mencionar eh, la fórmula opuesta, que es su regreso. Dejo el mundo, o sea, va a salir del mundo. ¿Para qué? Para ir al Padre. Dejo el mundo y voy al Padre, a estar inmediatamente en su cercanía, que es lo que ocurrió en realidad. Y de hecho lo vamos a constatar inclusive por la propia argumentación antitrinitaria. Pero antes de pasar a esto, vamos a leer lo siguiente en el contexto de Juan 16. Vamos a pasar al versículo 5 para anotar también cuál es su contexto.
¿Cuál es el tema del contexto? Dice el versículo 5: pero ahora voy al que me envió. Sí, es lo que está diciendo. Ahora voy al que me envió. Otra vez se mantiene esta misma temática de este respaldo que proclamaba el Señor Jesucristo, al cual apelaba, el respaldo divino. Ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Ahora, el versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Sí? Entonces viene este eh, modo de decir del Señor Jesucristo, en esta forma de decir las cosas, que Él está diciendo: yo me voy a ir de nuevo con Dios, a donde Él siempre ha estado, por supuesto, antes de venir, donde Él estaba antes de la encarnación, antes de la misión para venir a este mundo. Y aquí ahora dice algo interesante: porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Aquí habla acerca del Espíritu Santo. Mas si me fuere, o sea, mas si me voy, os lo enviaré. Ahora aquí viene también una situación similar con relación al ministerio del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo enviaría al Espíritu Santo, al Consolador o al otro Consolador, como dijo el propio Señor Jesucristo en Juan 14:16. Dato interesante. Ahora, vamos a pasar también al versículo 10, que dice lo siguiente, el versículo 10: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Interesante punto. Y es que aquí cuando dice y no me veréis más, está haciendo alusión a que Él va a estar concentrado en el cielo, en su actividad ministerial en el santuario celestial. Divino y humano es el Señor Jesucristo para siempre, el monoyenés, el único en su clase. Donde está su humanidad, está su divinidad, porque es una persona, no hay división. Entonces, no es como el esquema antitrinitario que ya les he comentado en otras ocasiones, que separan al Señor Jesucristo, a su persona la separan. Un Jesús humano en el cielo y un Cristo divino invisible aquí en la tierra. No, donde está su humanidad está su divinidad, porque es una sola persona. No hay tal supuesta división inventada por la mentalidad antitrinitaria. Entonces, aquí está diciendo: voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué? Porque está concentrado en la obra siguiente en el plan de salvación. Es lo que está diciendo. Ahora, vamos a pasar de nuevo entonces a lo que es el versículo 27. Ya hemos visto el contexto de lo que está diciéndose por parte del Señor Jesucristo en este reconocimiento de que Él salió de Dios precisamente con una encomienda. No hace alusión a un supuesto nacimiento ontológico en el cielo, no, sino a la misión de venir a este mundo. Salió porque había una encomienda especialísima que viene a realizar en este mundo. Dice entonces el versículo 27: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, o sea, en ese reconocimiento de que Cristo había sido enviado por Dios a este mundo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y ahora dice: le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Aquí el tema era acerca de este reconocimiento de que Cristo había venido por esta autorización divina a la cual Él apeló, que Él no vino por sí mismo, sino
por la autorización de Dios. Esto es lo que se está diciendo acá. Sin embargo, había un déficit, había un problema dentro de la credibilidad de los discípulos, que después el Señor Jesucristo les dice en el versículo 31, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Sí, el Padre estuvo en este respaldo, de acuerdo al plan de salvación, siempre respaldando las obras del Señor Jesucristo en esta salida misional, en esta salida misionera, a la cual refiere cuando dice que Él había salido de Dios. Está haciendo esta alusión precisamente a lo que es esta misión, la misión del Señor Jesucristo de venir a este mundo. Cuando dice salí de Dios, hace referencia a ese esquema precisamente de el plan de salvación para desarrollarse en este mundo, no a una supuesta salida ontológica, cual engendro del interior del ser de Dios. No hay tal cosa. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Otra escena para verificar lo que se dice a continuación, para ir concluyendo con este tema. Vamos a pasar a lo siguiente. Ya cuando regrese el Señor Jesucristo, cuando ya está en el cielo, vamos a ver lo que dijo el apóstol Juan y cómo es que se argumentó lo siguiente. Escuchemos enseguida. Y en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otra cosa importante, habla de dos personas nuevamente. A Dios, al Padre, nunca nadie le vio jamás. ¿Cómo le vemos al Padre? El unigénito Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué significa esta expresión que está en el seno del Padre? Bueno, que está en la misma atmósfera, ¿no? Aunque Cristo bajó acá a la tierra, nunca cortó su comunión con su Padre, salvo en el momento en que Dios puso sobre él todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿no? Ahí hubo una separación, pero siempre estuvo Cristo en la misma atmósfera celestial, era uno con el Padre eterno, uno en carácter, en propósito y en naturaleza, por eso... Así que veamos ahora cómo se está diciendo aquí de Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Lo voy a poner en la pantalla para visualizar el pasaje. Este, que dice lo siguiente. Enseguida lo localizo. Es en Juan 1. Juan capítulo 1, versículo 18. Dice, voy a marcarlo para poder leerlo aquí. Veamos cómo dice el texto. A Dios nadie ha visto nunca. El unigénito o el monoyenés. Después estudiaremos este término. Él dice, el unigénito, Dios, el que está en el seno del Padre, Él dio a conocer. Ok, ahora, dice aquí, el que está en el seno del Padre. Cuando hemos estudiado con los antitrinitarios, incluyendo al que estamos escuchando aquí enseguida, vemos que se le ha presentado el pasaje anteriormente para decir que cuando el Señor Jesucristo regresó al cielo, dice Juan que Él está en, nota aquí, el que está en el seno del Padre. Y les hacemos ver que aquí está haciendo alusión no a que estaba en el interior del ser de Dios, no a que llegó al interior del ser del Padre, no,
sino a su inmediata cercanía en la presencia de Dios. Y lo acabamos de ver. Se acaba de escuchar precisamente en torno a esa fecha, que es cuando también hablábamos acerca del punto, puesto que ellos han tenido que aprender de lo que les hemos dicho para intentar recomponer algunas cosas y se acerquen más al texto. Entonces dice, se está refiriendo a la atmósfera celestial, a la atmósfera del Padre. Inclusive cuando estaba en este mundo, lo notaste. Inclusive cuando estaba en este mundo, estuvo en la atmósfera celestial. Sí, definitivamente. Sin embargo, vemos que aunque dice el texto, el que está en el seno del Padre, no está diciendo Juan que estaba en el interior del ser de Dios, no, sino en la inmediata, cercana presencia de Dios, allá en el cielo. Así que vemos cómo se cierra este círculo. Vino el Señor Jesucristo a este mundo. Voy a quitar ya el pasaje. Vino el Señor Jesucristo a este mundo y entonces cuando concluye la parte del plan de salvación con respecto a su venida a este mundo, regresa y está en el seno del Padre. Pero no quiere decir que está dentro del ser de Dios, sino en la cercanía divina, en la más cercana eh, forma de estar cara a cara con Dios, como antes de la encarnación tenía en esa ubicación, en esa localización de cercanía. Así que vemos que esa expresión no tiene realmente nada que ver con lo que se ha pretendido en la argumentación antitrinitaria. Dentro de esos esquemas que han pretendido en sus argumentaciones los antitrinitarios, quizás escuchemos un poco más lo que dice esta argumentación en algún otro momento con relación a este mismo punto que estamos viendo, pero por ahora vamos a dejar hasta aquí para que puedas destacar con calma, con tiempo, lo que se está diciendo por parte del propio contexto específico del pensamiento del Señor Jesucristo. No está diciendo que Él salió de Dios al decir eso, no está diciendo, oh, yo era un engendro y pues salí del ser de Dios, del ser del Padre, yo salí. No está diciendo eso, sino que es el énfasis o el tema con relación a la encomienda divina de salir de la inmediata presencia de Dios en el cielo, venir a este mundo. Es lo que está indicando el pasaje en realidad. Y lo vimos en Juan 8:42, en Juan 16, versículos 27, 28 y 30, en sus respectivos contextos. Así que espero que puedas tener concienzudamente el abordaje a estos pasajes y puedas verificar, como lo estamos haciendo, que el Señor Jesucristo apeló a la autoridad divina en su salida del cielo, de estar en la inmediata presencia de Dios, que vino a este mundo, en esa calidad de enviado de Dios, para venir a este mundo con los propósitos definidos de llevar a cabo la glorificación de Dios y también de llevar a cabo el plan de salvación en lo que corresponde a este mundo en su venida. Así que vamos a concluir para continuar en lo que sigue en la siguiente presentación. Que el Señor te bendiga y te guarde.